Aleluya, bendito sea el Eterno. Bueno, estamos aquí de regreso en tu programa de radio, encontrando al Mesías en la Torá, y seguimos hablando de la genealogía de Mashiach Yeshua. Amén. Y bien, nos quedamos ahí donde el Eterno hace pacto con David Hamelech, con el rey David, lo corrobora también en lo que es el Tejilín, el Sefer de Tejilín, el libro de los Salmos. En el Salmo 89, lo puede estudiar en casa, lo puede repasar y lo va a encontrar ahí. También encontramos esta misma porción, esta misma declaración, este mismo pacto, en lo que es el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 17, si leemos del versículo 1 al versículo 27, pero hagámoslo en casa. Hagámoslo en casa y será Gadol Berajá, de grande bendición. Y como estábamos viendo, el Eterno se comprometió con David Hamelech en ese pacto que hizo a levantar de su descendencia de él un heredero, un sucesor, y afirmar su trono por toda la eternidad. Entonces no hablamos de un descendiente meramente humano, que su vida sería máximo 120 años, sino nos está hablando de un descendiente con eternidad, porque su gobierno, su reinado sería eterno. Y estamos hablando de el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, Yeshua HaMashiach. Pero bueno, entrando a otro punto, podemos ver que desgraciadamente, debido a la maldad de muchos de los descendientes de David Hamelech, del rey David, el Eterno, Jehová Sebaot, los entregó en manos de diversas potencias gentiles, paganas, que los oprimieron. Ya llevaba más o menos 6 siglos donde ningún descendiente legítimo de David Hamelech, del rey David, se había sentado en el trono de Israel. Estamos hablando de 600 años. De hecho, amados hermanos, amadas hermanas, en el momento en que Yeshua nació en lo que es la ciudad de Bethlehem, de Belén, el pueblo del Eterno se encontraba bajo el dominio de lo que era el Imperio Romano, el sistema de Edom. Y podemos imaginar, si nos trasladamos a ese tiempo, podemos imaginar el anhelo con el que el pueblo de Israel, con el que los israelitas estaban esperando la llegada del Mashiach prometido, hablando del Ben David, del hijo de David. ¿Cómo estarían anhelándolo? Ciertamente conocían la historia de David, ciertamente conocían los triunfos de David, las conquistas de David, el reinado de David, cómo estaba respaldado por el Eterno, y esperaban ese descendiente para que también pudiese librarlos de lo que era el yugo de Roma. Y por esta razón, precisamente por esta razón, cuando Yeshua comenzó su ministerio público, la gente empezó a preguntarse. La multitud se preguntaba quién era ese hombre. ¿Quién era ese hombre? Cuando Yeshua le pregunta a sus talmidín, a sus discípulos, les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que Jeremías, otros que Isaías o alguno de los profetas. Yeshua, viéndolos fijamente, les pregunta, ¿y vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Para esto se levanta Simón Kefa y dice, tú eres el Mashiach, el Ben Elohim Hai, el Hijo del Dios viviente, para lo cual Yeshua le dice, bienaventurado Simón Kefa, porque no te lo reveló sangre y carne, sino mi Abba que está en los Samay, mi Padre que está en los cielos. La gente se preguntaba, ¿quién era ese hombre?
quiero invitarte a lo que es el Brit Hadashah, lo que es el Sefer de Matitiá, en el capítulo 12. Vamos a leer el verso 23 y el verso 24. Amén. Y lo leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Mire lo que dice ahí, mire lo que está escrito. Nos dice de esta manera: la multitud estaba asombrada y se preguntaron, ¿este podría ser el hijo de David? No es así. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, no, es solo por Baal-Zebú, el jefe de los demonios, que este hombre echa fuera a los demonios. Pero tenían esa interrogante en su mente, en su corazón, y se preguntaban, ¿este podría ser el Ben David? ¿Este podría ser el Mesías prometido, el que estamos esperando? Pero como bien sabemos, los fariseos siempre en contra de Mashiach, dijeron, no puede ser. Este solamente por Baal-Zebú echa fuera los demonios. Pero Baal-Zebú es el jefe de los demonios, por eso le obedece. Así que se preguntaban, ¿será este aquel, el Mesías prometido, el Ben David? Pero podemos ver que otros fueron más lejos y directamente le reconocieron como el Ben David, como el hijo de David. Y quiero invitarte también ahí al Sefer de Matitiá, en el capítulo 15, y vamos al verso 21. Amén. Y miren lo que dice el verso 21. Yeshua dejó ese lugar y se fue a una región, a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer de aquella región, allí en Canaán, vino a él implorando y le decía, Adón, ten piedad de mí, Ben David. Ten piedad de mí, hijo de David. Mi hija es cruelmente atormentada por poderes demoníacos. Pero mire, esta mujer cananea decía, ten piedad de mí, hijo de David. Ella sí sabía que él era el Mesías prometido, el Ben David, que venía en esa genealogía. Y quiero invitarte ahí mismo, pero en el siguiente capítulo para gloria del Eterno. Bueno, no, 5 capítulos adelante. Matitiá, capítulo 20, verso 29 al 32. Amén. Mire lo que dice el Brit Hadashah. Cuando ellos salieron de Jericó, una gran multitud seguía a Yeshua. Y he aquí que 2 hombres, Yehudim, judíos, ciegos, que estaban sentados a un lado del camino, y oyeron el tumulto, el ruido de lo que era toda esa multitud, y entonces preguntaron, ¿qué era eso que se escuchaba? Y les dijeron, el Nabí Yeshua, es el profeta Yeshua de Nazaret. Él viene caminando hacia acá. Entonces gritaron ellos diciendo, Adoneino, Ben David, Señor nuestro, Hijo de David, ten misericordia, Hesed Rahem de nosotros. La gente los reprendía a estos 2 hombres para que se quedasen callados. Pero ellos gritaban aún más fuerte y levantaban sus voces y decían, Señor, Ben David, Señor, Hijo de David, ten misericordia, Hesed Rahem de nosotros. Yeshua se detuvo, los llamó y les dijo, ¿qué quieren que os haga? Ellos pidieron recibir la vista, bendito sea el Eterno, pero cuando Yeshua se detuvo para preguntarles qué querían, qué necesitaban, qué deseaban, les estaba confirmando que lo que ellos habían expresado de Adonai Yeshua Ben David era cierto. Ahora sí quiero invitarle al siguiente capítulo 21 de Matitiá,
versos del 7 al 9. Amén. Lo leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Nos dice, ellos trajeron el asna y el borrico, ¿recuerdas? Para lo que es la cena de Pesaj, y pusieron sus mantos sobre ellos, y Yeshua se sentó encima. Para esto la multitud alfombró el camino con sus ropas. Otros cortaban ramas de árboles y las esparcían sobre el sendero. Y la multitud del pueblo, de los Yehudim, nuestros hermanos judíos, al frente de él y detrás de él, ellos exaltados gritaban, Hosana, Hosana, al Ben David, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Baruch haba Beshem Yoshua. No. Baruch haba Beshem Yehová. Baruch haba Beshem Jehová, bendito el que viene en el nombre del Eterno. Aleluya. Tú, el más alto en el cielo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora bien, podemos entender el entusiasmo que Adonai Yeshua despertaba entre las multitudes y que muchos de ellos lo identifican como el Ben David, como el hijo de David, el Mesías tan esperado. Pero, aquí entramos en un pero, ¿era Yeshua realmente el Mashiach? ¿Era Yeshua realmente el Mashiach? Podemos preguntarnos eso, tal y como se lo preguntan los hermanos de Yehudá, los hermanos mayores. Y a la fecha hay muchos que no pueden reconocerlo ni aceptarlo. Y esa es la pregunta. ¿Era Yeshua realmente el Mashiach? Evidentemente Mateo, él creía que sí. Y de hecho, como hemos leído, se refiere a él como Yeshua HaMashiach. Le pone el título de HaMashiach. Sabemos que en la mentalidad hebrea, todo aquel que es usado por el Eterno, ungido por el Eterno, es eso, un ungido, un Mashiach, pero un Mashiach generacional. Así como Moshe Rabenu, él dejó escrito y dijo que en el postrero tiempo el Eterno levantaría un profeta como él y que haríamos bien al escucharlo cuando dice, a él oiréis. Moshe Rabenu fue un ungido, un Mashiach generacional. Y Yoshua fue un Mashiach generacional, hablando de Josué. Y así todos los hombres, incluido David Hamelech, un ungido de Jehová, un Mashiach, pero generacional, de bendición en su generación. Pero Mateo, convencido de lo que estaba escribiendo y dando testimonio, él testificó que el ángel dijo que se le habría de poner Yeshua, porque él salvaría a su pueblo, y el título de Mashiach, Yeshua HaMashiach, el ungido. Sabemos que el nombre teofórico es Yehoshua, la salvación de Jehová, o el Eterno salva, o Jehová salva. Él es el Mashiach total, global, el Mashiach único, por el cual todas las cosas fueron creadas y por el cual subsisten. El que vino, el que también murió, el que también fue resucitado, glorificado y al que estamos esperando. Amén. Pero, como decimos, es fácil hacer afirmaciones de este tipo, pero una cosa muy diferente y muy complicada es demostrarlo. Y eso es lo que Mateo va a hacer a continuación.
en lo que es la Besorá, el Evangelio que él mismo escribió. En otras palabras, él va a presentar al Mashiach prometido, al Mashiach profetizado, la promesa legislada y la promesa cumplida, bendito sea el Eterno. En otras palabras, él va a mostrar las credenciales del rey Mashiach, Yoshua, de este rey ungido que es Yoshua, la salvación del Eterno. En los primeros capítulos de lo que es la Besorá, según Matitía, el Evangelio según Mateo, él empieza a demostrar que Yeshua, HaMashiach, cumplió al pie de la letra todo lo que los Nebim, los profetas, ahí en el Tanaj, lo que es el primer pacto, habían dicho acerca de su nacimiento. Tal y como estaba prometido, tal y como estaba repetidamente nombrado, anunciado, profetizado, y tal y como sucedieron las cosas. Y esto incluía que había de ser del linaje de Abraham y también del linaje de David Hamelech, del rey David. Y también que nacería de una doncella, de una virgen. Y quiero invitarte aquí mismo al Sefer de Matitía, en el capítulo 1, que es donde estamos, pero ahora del verso 18 al verso 23. Esta porción en el Brit Hadashah tiene un título, y ese título es el Aor de este Olam, la luz del mundo, hablando de Yeshua HaMashiach y su nacimiento. Dice el verso 18, esta es la forma en que el nacimiento de Yeshua se llevó a cabo. Cuando su madre, María, estaba comprometida con José, antes de que Joseph la comprara, en otras palabras, diera un dote por ella, se halló que estaba embarazada por obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu apartado, del Espíritu de Santidad, o como lo conoces, del Espíritu Santo. Y esto fue antes de que ellos tuvieran intimidad, antes de que ellos tuvieran relaciones sexuales, para que lo entendamos. Entonces su futuro esposo, Joseph, él era un sádic, él era un hombre justo. Así que hizo planes para darle carta de repudio, para romper el compromiso de manera secreta y no ponerla en escarnio público, en deshonra pública. Pero mientras él pensaba, cavilaba, tenía esa lucha en sus pensamientos, un malaj de Elohim, un enviado del Eterno, un ángel apareció en un sueño a Joseph y le dijo, Joseph ben David, José hijo de David, no tengas temor de tomar a Miriam como tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella del Ruach HaKodesh es. Esto le habló el ángel de manera precisa y concisa. Y le continúa diciendo, mira, ella dará a luz un hijo, y tú Joseph, le llamarás Yeshua, que esto significa, él salvará, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre extendido teofórico es Yehoshua. Tú le llamarás Yehoshua, el eterno salva, o la eterna salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, para que pueda tener acceso, entrada al Olam Jabá. Y dará un bebé, dará a luz un bebé, un hijo, y llamarás Shemo, su nombre, Yehoshua, porque él dará Yeshua, salvación, rescate, liberación, redención a su pueblo de sus peshaim, de sus rebeliones, de sus transgresiones, en otras palabras, de sus pecados. Todo esto aconteció, amados Sahim de Hayot, para que se cumpliese lo que estaba dicho
por medio del eterno Jehová Sebaot a través de los labios de Nabí y Isaías, del profeta Isaías, cuando él dijo: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ellos le llamarán Immanuel. Immanuel significa Elohim con nosotros, el poderoso. Y quiero invitarte a corroborar esta cita en lo que es Yesayah Haneví, el profeta Isaías, en el capítulo 9, versos 6 y 7. Amén. Mire lo que dice la bendita Tanaj. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, cuyo dominio reposará sobre sus hombros, y le será dado el nombre. El nombre. ¿Qué nombre? El Gibor. El Gibor. Bendito sea nuestro abacados. Maravilla de consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de Shalom. Príncipe de paz. Bendito sea nuestro abacados. Ahí estamos corroborando esa promesa, esa profecía, a través de Yesayah Haneví. Mire lo que dice. El eterno Jaelión dice: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán del manto de un judío. ¿Quién es ese judío? Yeshua, porque él mismo dijo: la salvación viene de los Yehudim, la salvación viene de los judíos, porque es descendiente de Abraham, descendiente de Yehudá, descendiente de David Hamelech. Y le dirán diciendo: iremos contigo, porque hemos oído que el Eterno está contigo. Y también lo podemos encontrar en el Sefer de Mishle de Proverbios, en el capítulo 30, verso 4, cuando nos dice: ¿quién, de manera en signos de interrogación, quién ha subido a los Amán? ¿Quién ha subido al cielo y ha descendido? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién dio estabilidad a todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué nombre tiene su hijo? ¿Lo sabes? Ahora sí lo sabemos, es Yehoshua, la salvación de Jehová. O Jehová salvando, porque él prometió venir a salvarnos. ¿Quién más nos dice esto? Lo encontramos en lo que es el Sefer, el libro de Daniel Haneví, del profeta Daniel, en el capítulo 7, versos 13 y 14. Mire de qué manera lo dice. Nos explica y dice: yo seguí mirando las visiones de la noche, cuando vi viniendo con las nubes del cielo alguien como el Ben Hadam, como el Hijo del Hombre. Él se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia. Y a él le fue dado dominio, honor y el reino, para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirviesen. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará nunca, y su reino es uno que nunca será destruido. Es un reino eterno. Esto es lo que nos dice Daniel Haneví. Bendito sea el Abba Kadosh. ¿Dónde sucederían estas cosas? ¿De dónde vendría Mashiach Yehoshua? Nos dicen las profecías que él vendría de Beit-Lehem, de Belén, de la casa de pan. Y esto lo podemos encontrar en lo que es el Sefer de Matitiyá, en el capítulo 2, pero lo que es el verso 6. Bendito sea el Eterno. Y también nos lo corrobora
Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Esto los puedes estudiar en casa para no hacer tan largo este tema. Bendito sea nuestro Padre eterno, Jehová Sabaoth. Así pues, sabemos que en aquellos días había muchos que pretendían y decían y proclamaban ser el Mashiach total y global. Eran personas con cierto carisma, con cierta gracia, que lograban influir con facilidad en la sociedad, en la gente, en las personas de ese tiempo. ¿Por qué? Porque estaban con hambre y sed de justicia, estaban con el deseo de ser liberados, de ser redimidos de la esclavitud. Mas, sin embargo, el Eterno, a través de Mashiach, lo que él iba a liberar es el alma de las transgresiones, de la consecuencia, de los pecados, de las rebeliones. Bendito sea su nombre. Aunque el pueblo esperaba una libertad física, en realidad estaba hablando de una redención espiritual. Aquella gente quedaba desencantada con la situación. ¿Por qué? Porque eran hombres que se levantaban, prometían, movían, influían, pero no pasaba nada. Pero el auténtico Mesías tenía que cumplir determinados requisitos precisos y concisos por la bendita Torá, y estaban fuera de control de cualquier hombre. Como lo que es el linaje del que provendría, la línea genealógica en la carne, la forma en que nacería, e incluso hasta el lugar en que lo haría. Y estos son detalles, amados hermanos y hermanas, que ninguno de nosotros hemos podido controlar al nacer en este mundo. Nosotros no hemos podido decidir dónde nacer, dónde no nacer, en qué familia, qué tiempo, en qué hora. No, eso ha sido voluntad del Eterno. Asimismo sucedió con nuestro amado Mashiach, Yoshua. Es cierto que en aquellos tiempos eran días de opresión. Nuestros hermanos judíos estaban impacientes esperando la llegada del Mashiach prometido, porque esperaban esa libertad a través de una guerra, a través de violencia, a través de espada. Y entonces se mostraban dispuestos a aceptar a cualquiera que les propusiera liberarles del odio, del yugo, del sistema de Edom, de la tiranía romana. Pero no querían ser defraudados, como ya habían sido defraudados. Como podemos leer ahí en el Brit Hadashah, que ya había habido bandas, ya había habido caudillos que decían ser alguien, pero en realidad no trascendía porque no eran propósitos del Eterno. Entonces seguían esperando al auténtico Mesías. Y cuando verdaderamente vino el auténtico Mesías, no le recibieron. Dice el Brit Hadashah en el Sefer de Yohanan, que Mashiach a lo suyo vino, a los de su oficio, a los maestros de la Torá, a los maestros de la ley, y los suyos, los de su oficio, no le recibieron. No discernieron, no entendieron, no comprendieron. Mas a todos los que le recibieron, los que hemos creído en su nombre, se nos ha dado potestad, poder y autoridad de ser hechos Ben Elohim, hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Y damos gracias al Eterno por ello, porque hay pruebas indubitables de que Mashiach Yoshua es el auténtico Mashiach esperado. Lo vemos a través de su obra física, de su ministerio físico y terrenal. Lo vemos a través de su muerte, lo vemos a través de su sepultura y resurrección, lo vemos a través de su glorificación, lo vemos a través de todo el testimonio que encontramos en la bendita Torah. Y como lo dice el Sefer de los Ibrim, el libro de los Hebreos, es por emuná que creemos que las cosas son como son, por medio de la palabra del Eterno, por medio del emuná y no de nosotros, pues es un don del mismo Eterno. Bueno, amados Sahim Behashyon, que el Eterno os bendiga y os guarde.
Le ponemos pausa aquí a nuestro tema. Con el favor del Eterno continuamos el próximo viernes, 6:30 de la mañana, horario pacífico. Enviamos saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, a Javier Morales, a la serie de Morales. Bendiciones para ustedes, un abrazo fraterno a la distancia. Y así para cada uno de ustedes, amados Ajim Behayot, que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruach, con el Espíritu, y que también nos siguen y nos apoyan a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, y también para ti que visitas la página www.yosoy.com. Aquí le ponemos pausa, continuamos la próxima semana con el favor del Eterno. Mientras tanto, el deseo en mi corazón es que tengas una bendecida semana junto con tu familia y que el Eterno te prospere en todas las cosas y que tengas salud tal y cual prospera tu alma. Amén. Nos estamos viendo. Shalom. Berajot. Paz y bendiciones. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén be amén. Aleluya.